mundiales y olímpicos, incluso entrenador de la selección española de atletismo en algunos Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo, ¿no? Bueno, pues comienzas tú, ¿verdad, Joan? Ya comienzo yo. Y luego ya le pasas la palabra Exacto. a Josep. Adelante. Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado una vez más aquí. Y yo en general voy a presentar esto del empleo de las pesas de empeine, pero no lo hago como si soy representante de una marca que vengo a vender una moto, ¿no? Sino que esto ha sido ahora. Vale, gracias. Ahora os comento por qué yo me he implicado en este proyecto, ¿no? Casualmente conocemos a Vicente Borés, que es el inventor y diseñador de estos elementos, de casualidad, y entonces esto a mí me llama la atención. ¿Por qué motivo? Por unos antecedentes. El primero es porque yo había leído que Emil Zatopek había entrenado con las botas militares, que era una sobrecarga en el pie y que se atribuía parte de su éxito como atleta. Pero luego había una experiencia personal. Este que está pasando la ría soy yo. Estaba un poquitín más delgado. Que yo fui en este año fui subcampeón de España de 1500 obstáculos de la categoría juvenil. No sé si me ganó Fernando Cerrada o Ricardo Ortega, uno de los dos me ganó, no recuerdo. Y porque uno me ganó en 3000 y otro en los obstáculos. ¿Y qué sucedía aquel año? Yo aquel año estaba en el Club de Natación Barcelona y el entrenador que teníamos nos hizo hacer a la Casa Mates unas zapatillas lastradas con perdigones, con estos balines pequeños donde irían las bandas. Y aquel año todo el grupo hicimos marcas, todos. Al año siguiente este entrenador, Arturo, se retira, desaparecen las zapatillas y nunca más se había olvidado. Y entonces me encuentro con este proyecto y me viene el recuerdo. Entonces, a partir de aquí empiezo a interesarme. Bueno, antes de todo, os enseño el producto, ¿no? Que es esto. Esto es un peso que van de 50 a 200 gramos, ya lo veremos. Esto se fija, este plástico en los cordones, y es como una fijación de esquí. Lo pones y lo quitas rápidamente. Si tú estás haciendo, quieres llevarlo en las muñecas para el braceo, una abrazadera, así, una muñequera, y que te lo pones. Y luego, si tú te vas a hacer una tirada de 20 kilómetros y quieres hacer los 10 primeros con el peso, llevas el cinturón, paras, te lo quitas un momento y ya está. Esto simplemente es para que veáis el funcionamiento, que es poco aparatoso, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la idea inicial era entreno con un peso adicional. ¿Podéis quitar el volumen, por favor? Que igual en algunos vídeos no le he quitado el sonido. A ver, me voy para atrás. Espera, un momento. Aquí. Vale. Esto es más o menos cómo se coloca. Entonces, la idea inicial es, yo me pongo un peso en los pies, estoy trabajando un poco más, me estoy cansando más, luego para competir me los quito y voy más suave, ¿no? Como Buñuel, que decía que iba de excursión con garbanzos crudos en los zapatos y cuando se los quitaba le daba un placer terrible, ¿eh? Bueno, es decir, esto es grosso modo un poco lo que podía funcionar. Pero entonces habían también las tobilleras. Yo había entrenado con tobilleras, entrenando a los atletas, y sí que te iba bien como un trabajo de sobrecarga de fuerza, pero el momento que hacíamos técnica de carrera, el momento de inercia cambiaba tanto que empezaban todos a pendular y era un desastre, sobrecargas en los isquios. Sí que tenían una función, pero no era una función específica para la carrera. En cambio, con estas pesas de empeine, tienen la ventaja que al ser es un peso muy pequeño, además las tobilleras no incidían en el tobillo. O sea, eran tobilleras, pero trabajaba todo menos el tobillo. Entonces, con esto es un peso muy pequeño, pero claro, al estar en el extremo más distal, el momento es mayor. Y además te moviliza, o sea, interviene el pie. Bien, entonces, claro, yo hago correr a los atletas con esto, y veo que no hay ninguna alteración en la carrera, pero incluso sí que la modifica.
Entonces, vamos a ver los efectos fisiológicos y biomecánicos. Los primeros estudios, que esto lo hablará Josep María después, que se hicieron en el CAR, veían que es lógico un poco más de peso, aumenta un poco el consumo de oxígeno, un poco más de metabolismo láctico. Esto sí que es importante, que veremos el aumento de la activación neuromuscular, ya entraremos en ello, muy relacionado con esto, que modifica los inputs propioceptivos. Y esto lo vamos a ver en trabajo práctico que he hecho, ¿no? Es decir, cuando yo quiero hacer un gesto, tengo un estímulo y tengo que emitir una respuesta. Entonces, claro, lo que hace esto frente a un mismo gesto externo es modificarme el input y veremos cómo afecta en la respuesta. Un poco todo lo contrario que ha dicho Roberto anteriormente, que es decir, yo pienso el entrenamiento. Esto lo que te provoca es que sin pensar te provoca una modificación de lo que no podías modificar pensando. Ya lo vamos a ver. Y al final, y finalmente también, claro, modifica el momento de inercia de todo el tren inferior, pero de toda la cadena exactamente igual y con un peso muy pequeñito, no como las tobilleras que te lo desvirtúa todo. Bien, vamos a ver. Si hago un multisalto y hago un skip it, donde estoy trabajando es en el momento que el pie está apoyado en el suelo y estoy haciendo primero el trabajo excéntrico y concéntrico, es donde hay una incidencia. Pero, ¿qué sucede cuando yo estoy en el aire? O sea, no hay ninguna... ¿cómo entrenamos el pie? O sea, la carrera en el aire, ¿no? Es decir, esto lo que te provoca es que puede incidir como una sobrecarga cuando estás en la fase de vuelo. Y además, en los runners que no les gusta hacer trabajo de fuerza, pues en los aficionados, pues ponerse estos pesos es una forma, pues, de mejorar la fuerza. Luego, claro, se compran unas zapatillas que pesan 20 gramos menos y luego se ponen 200 gramos más en el... Es como el que va en bicicleta, que no tiene tiempo, se compra una bicicleta que pesa, le cuesta un montón y pesa muy poco, pero luego, claro, luego busca cuestas para trabajar más, ¿no? Quiero decir que aquí el consumo también está un poco a veces en contradicción, ¿no? Pero esto es para quien, no tanto para todo el trabajo que se hace de calentamientos y todo, incluso y simplemente el correr, hay un estímulo que un poco entre quien no trabaja nada a la fuerza, pues hay un mayor estímulo en este sentido. Aquí vemos en este ejemplo que esta atleta está justo antes del contacto con el pie en el suelo. Todavía no ha contactado. Entonces tenemos que quienes mantienen toda esta estabilidad son el psoas, sartorio, recto anterior y tibial anterior. Que todo esto cambia en el momento del apoyo. Pero además vemos en este clásico, ¿no?, de Tidov, ¿qué sucede cuando estamos en el aire? Los glúteos apenas trabajan. Quienes trabajan son los aductores, los isquios muy poco y el cuádriceps nada. Entonces, claro, si estamos utilizando el power step, nos estará incidiendo muchísimo en estos músculos y sobre todo en la zona de los aductores, que luego cuando analicemos la carrera vamos a ver muchas alteraciones que se están dando a causa de que en la fase aérea se provocan alteraciones en el plano de movimiento de la pierna. Y fundamentalmente está en el armado del pie. Es decir, uno de los problemas es que el pie va, en los runners aficionados y en muchos atletas, que el pie va así, hace ¡pum! No lo arman, sino que llegan, lanzan la pierna adelante para apoyar de talón, como vamos a ver. Es decir, que una influencia es que biomecánicamente te afecta en toda la fase aérea. ¿Cómo lo podemos aplicar ahora a populares y a atletas de rendimiento? En los runners y populares y hay un manual con una guía que es seguir el sentido común con unas pautas progresivas que están en el manual, y luego está el cinturón y las muñequeras. Y aquí voy a hacer un hincapié en el
en el trabajo con las muñequeras. El cinturón hemos visto que tú lo llevas, quieres quitarte las pesas, te lo pones en un momento y ya está. Pero ¿qué sucede en las muñequeras? Nosotros vemos que hay un gran desequilibrio, y esto ahora estoy haciendo unos trabajos sobre preparando un artículo, tercera parte en la revista, que es el core dinámico, que es la conexión que hay entre la acción de brazos y la carrera. Al llevar el brazo atrás, el gran dorsal, que parte del húmero, te baja por toda la espalda y se inserta en la pelvis. Por lo tanto, esto te contribuye a la fijación y la estabilidad de la pelvis. Por delante, desde al pectoral, al línea alba, en los transversos, es decir, que toda la acción de braceo tiene una incidencia directa en toda la colocación de la pelvis y en lo que es la eficacia en la carrera. Esto simplemente yo de ciclismo no tengo ni idea, pero supongo que Roberto o algunos de vosotros sabéis que si yo estoy pedaleando sin manos, estoy generando menos potencia que si apoyo las manos. Es todo está por toda esta conexión de las cadenas. Entonces, que el runner se vaya a hacer con la muñequera, con la pesa de 200 gramos, y que esté braceando, estamos haciendo también un trabajo de fuerza y trabajando este tren superior que apenas lo están trabajando en entrenamiento. Y en los federados y de rendimiento es un poco que en función de los objetivos y del ciclo de entrenamiento los podemos utilizar. Un poco siguiendo lo que decía Roberto, que en una sesión de entrenamiento, aunque las pulsaciones vayan igual, pues los lactatos o la carga fisiológica va aumentando, no sucede lo mismo. Yo estoy haciendo las series de 200 metros a 30 segundos, estoy con las mismas pulsaciones, pero la carga metabólica se va mejorando. Entonces ahora imaginemos uno que quiere hacer 3 series de 1000. Le ponemos en la primera serie las pesas de 200 gramos, que es como se demostró, bueno, hay una evidencia que hay un ligero aumento del consumo y del lactato, pues ya estamos aumentando el consumo desde la primera serie. Y entonces, jugando con esto, podemos poner las de 200 gramos en la primera, en la segunda los de 100 gramos y en la última las de 200 gramos otra vez. Que aquí no hay ninguna normativa, es lo que decíamos, en función del objetivo del atleta y de lo que queramos, podemos jugar con un elemento más que no te desvirtúa la técnica, como lo vamos a ver, y te puede modificar la carga, o incluso en atletas que tienen poco tiempo, si en lugar de hacer 20 de 200 haces 15 con los powers de 200 gramos, puedes aumentar la carga, puedes mantener una carga similar fisiológica. Estos son hipótesis que más o menos yo no lo he demostrado, no he podido hacer lactatos, pero el sentido común, igual que si tú haces series de 200 metros con una pendiente de un 15% o de un 5%, estás trabajando una carga superior a casi la haces en liso. Pues esto sería un poco ir con el sentido común de aplicarlo en función de cuál sea nuestro objetivo. Incluso, claro, puedes disminuir un poco el volumen para el número de impactos del pie en el suelo y mantener una carga gracias a aumentar el peso. Bien, pero en este caso hay que ser entrenador y saber cómo planificarlo. En el caso de los runners, simplemente es el sentido común. Es decir, que puedo hacer una misma carga de entrenamiento. También en las fases, esto con un atleta que tuvo un problema de lesiones en los isquios y tuvo que parar, pues ¿qué puedo hacer? Pues que se ponía los point step durante todo el día al caminar. Entonces me decían, qué raro de qué secta eres o de qué tribu urbana eres que vas con estas cosas fosforito en los pies, ¿no? Y bueno, pero entonces no sé si no tengo ninguna demostración científica, pero era una manera, sobre todo en el tibial anterior, a la hora de caminar, aumentaba un poco el tono muscular sin afectarle para nada, ¿no? Y también en la poslesión, pues también aumentarlo un poco es una manera de, con menos kilómetros, pues en menos metros, poder aumentar un poco el trabajo. Y eso, claro, bueno, eso me he adelantado antes, que adaptado a todo el tipo de entrenamientos de carrera.
os lo he explicado antes, ¿no? Cómo podemos jugar con los pesos y en la velocidad, los trabajos que se han hecho sobre cómo afecta en series de velocidad y todo esto, pues os lo explicará Joan María en los trabajos que hemos hecho o se han hecho en relación a qué efectos demostrados pues, puede tener. ¿Vale? Esto es un poco lo que decía antes. Bien, ya estamos en los aspectos, en el aspecto lo que es la variabilidad. Desde creo que fue Mihail Gloy después de la Guerra Mundial, que tenía el entrenamiento de tempo, que decía que no repetía nunca dos entrenamientos iguales. Un día hacía 3 de 200, 3 de 300, 2 de 100 y 4 de 100 en un fraccionado, porque hay una adaptación, ¿no? Entonces, claro, esta adaptación del entrenamiento se produce cuando tú siempre estás repitiendo exactamente el mismo ejercicio. Y entonces en atletismo tenemos toda una serie de rutinas, sobre todo en los trabajos de técnica de carrera, que hay unas rutinas que las vamos repitiendo siempre igual. Pero claro, en el momento que estamos adaptados, la carga automáticamente baja. Entonces, todo lo que hay ahora con la variabilidad de estímulos, si nosotros cambiamos lo que decía el input propioceptivo, si están haciendo un skipping primero con 2 pesos, luego con un peso, o un peso en una pierna, otro en una mano, con las mismas repeticiones estamos retrasando la adaptación. Es decir, que hay una variabilidad de carga interna pese a que el ejercicio final sea el mismo. Y aquí hay 625 posibilidades de combinaciones en función que lleves 2 pesos de 200 gramos, uno en cada mano y 200 en cada pie, o que lleves solamente uno de 200 en un pie. Vamos haciendo los mismos ejercicios y las mismas rutinas, pues vamos cambiando los ejercicios. Por ejemplo, está este maratoniano que está haciendo aquí este ejercicio con vallas aquí sin pesos. Aquí lo hace con un peso solamente en un pie y aquí lo hace con los 2 pesos en los 2 pies. Este ya lo vamos a ver que pasó de hacer 3 horas en maratón y hacer fitness, hacer 2:26 creo, en un año, pero terminó con un problema en la cadera. Y entonces ya vamos a ver qué efectos tuvo sobre él, pero esto lo veremos después sobre la aplicación a casos prácticos. Bien, este es un triatleta que lo evalúe y aquí está corriendo sin el power step, fijaros cómo talona, y aquí con el power step. Como veis por la sombra y la posición del sol, esto es inmediatamente después. Es decir, es un efecto inmediato. Digo, claro, pues tú le pones el power step y se ha solucionado todo, evidentemente, pero es decir, que sin pensar lo que decía antes, sin pensar el movimiento, he contribuido a mejorar este movimiento, de manera porque al cambiar el input propioceptivo rompes el automatismo y entonces sí que puedes decir, y entonces ya puedes dar una respuesta más eficaz. Pero claro, yo siempre en lo que me he especializado más es en medir la eficacia de la carrera con diferentes parámetros, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, en esto mismo, que hemos hecho la modificación del patrón técnico. Aquí tengo el ciclo posterior, el ciclo posterior sin power step era 14 grados, aquí era de 10 grados, el tiempo de contacto y el tiempo de vuelo ha cambiado. A ver, voy a pararlo porque si no nos vamos a liar. Voy a ponerlo otra vez. Vale, paro aquí. Ciclo anterior y ciclo posterior. Es decir, como a un mismo ritmo, como más anterior sea el ciclo, mejor. Y entonces yo ¿cómo lo mido el ciclo? En el momento que el pie contacta con el suelo, mido el ángulo que hace el fémur con la vertical. Aquí me salía 14,4 grados sin power step, con el power step 9,7 grados. Es decir, se anterioriza automáticamente el ciclo. Los tiempos de contacto, sigo aquí. Los tiempos de contacto y de vuelo cambian, pero antes de esto entraremos en el ángulo de... A ver, un momento.
Me quedo... ¡Ay, jo! Es que esto de las... Yo soy una negación tecnológica, aunque soy profesor del máster de tecnologías, pero lo único que es hacer esto análisis en 2D de la carrera. Pero si me piden más cosas ya... Vale, aquí estamos. El ángulo de carga, que quien habéis visto las publicaciones que he hecho en la revista, como más adelantado esté el apoyo del pie en el suelo, en el momento del contacto, más fase de frenado hay. Pero claro, yo entonces esto lo he medido con lo que llamo el ángulo de carga y otros que hacen, se fijan en otros parámetros, pero es lo que he visto más eficaz, que es desde la articulación de la cadera, que aquí también lo miramos un poco a ojo porque no podemos estar punto exacto, hasta el maleolo. Esta línea, como más, si tienes uno de 80 y uno de 50, que mide 1,50 y otro de 1,80, veremos que no podíamos medir distancias, pero sí ángulos. Entonces, como más abierto sea el ángulo, más frenado hay. Por lo tanto, vemos que con el Power Instep hemos pasado de 24 a 19. Pero seguimos en esto. Y ahora la eficacia metabólica con el Duty Factor. Ahí. Bueno, es igual, ya lo tenemos aquí con el Duty Factor, que es la relación entre tiempos de contacto y de vuelo, que como menor sea, más eficaz. Hemos visto que el ángulo, todo con el Power Instep mejora el ángulo de contacto, el ángulo de ciclo y el Duty Factor. Pero claro, y digo, ¿y qué pasa cuando le quito el Power Instep? Pues aquí le hemos quitado el Power Instep justo después, veis la sombra que es la misma, y sin el Power Instep ha mejorado los parámetros de antes de haberse puesto el Power Instep. Como veis, tener el ángulo de contacto la primera vez sin pesa era 25 grados, con la pesa ha bajado de 19. Hemos quitado la pesa otra vez, está en 20. El ángulo de ciclo ha pasado de 14 a 10. Y el Duty Factor, claro, primero estaba en 6,28. Con el Power Instep, 0,628. Con el Power Instep en 0,591. Al quitarle los pesos ha mejorado todavía 0,425. ¿Qué sucede con este señor? Este señor le digo adiós y al cabo de un mes lo veo en una carrera, en un triatlón, que está corriendo exactamente igual de mal. Es decir, que esto no es un milagro, porque si, claro, le pones los pesitos, les haces hacer 2 series y se lo arreglas, oye, esto es un milagro, ¿no? Evidentemente que este es el primer paso para la modificación propioceptiva, que entonces ya podría, en más sesiones a base de repetición, porque claro, luego le tienes, para adaptarle al apoyo de metatarso, le tienes que fortalecer el pie, los gemelos, etcétera. Pero es la primera vez, porque a este le decíamos, no apoyes el talón, no lo hagas de esta manera, y seguía haciéndolo mal. Y esto es un primer paso. Pero aquí vamos a ver, pero entonces lo que también nos permite es romper ciertos automatismos tóxicos. Aquí vemos esta chica, ¿no? ¿Cómo está? Estos son filmaciones, no tiene nada que ver con mi trabajo, pero es para ver, por ejemplo, esta chica cómo gira la rodilla, gira la cadera antes del contacto. Y cuando llega al contacto, pues claro, miren cómo va a sufrir el pie, la rodilla y el pubis. De aquí tenemos un montón de atletas. Entonces, estas alteraciones, algunas de estas las podemos corregir. Y tengo algunas que hemos... Por ejemplo, esta chica, fijaros, esta no la... Mira que se lo dije, que te vas a lesionar. Y efectivamente, dejó el atletismo. Esta, un ángulo de carga de 23 grados, que en un 400, creo que eran 400 en pista cubierta esto, tendría que estar sobre los 19, 20 grados. Pero ¿cómo lleva el pie? Esta sobrecarga, pues claro, y esta chica pues se lesionaba y lo dejó. Bien, por lo tanto, que en estos casos es donde se podría intervenir. Y ahora vamos a ver este, que es el mismo que hemos visto antes haciendo las vallitas. Mira, le decía el skipping, fijaros qué les pasa con la pierna, en la pierna derecha en comparación con el de... En el skipping tú lo que has de tener, llegar con tensión en el tobillo y la triple alineación de cadera, y este era imposible que lo hiciera. Pero con este no estuvimos una sesión, sino estuvimos cantidad de sesiones.
¿Vale? Es con la pierna izquierda con la que no lo conseguía. Con la derecha lo consiguió, pero con la izquierda no. Y con esto estuvimos semanas, semanas. Y no había manera. Y entonces le pongo el power instep. Y aquí está sin todavía. ¿eh? Repetimos el mismo ejercicio. Aquí, la derecha perfecta y la izquierda no puede extender. Claro, esto le venía de la lesión que tuvo en la cabeza del fémur, de haberse hecho unas machacadas de kilómetros y todo esto se transfería a errores en la carrera y a molestias. Entonces yo quería que fuera capaz de terminar, colocar bien la pelvis, terminar la extensión. ¿No? Se ha visto claro, ¿no? Bien, vamos a ver qué sucede. Aquí le pongo el con power instep solamente en un pie. Bueno, la primera... Aquí, vean la segunda repetición. Y ha mejorado un poquito. Ya lo ha completado. Y ahora le quito el power instep. Vale. Fijaros en la sombra de la luz que es el mismo día en el mismo instante. ¿eh? ¡Pum! Lo consigue. Como seguí trabajando con él, pues le aparecieron los problemas, pero claro, después de esto, para conseguirlo es 1 mes y medio, 2 de trabajo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se puede aplicar esto? Pues en todo. Aquí, por ejemplo, aquí estamos haciendo como una cuesta con el power instep, haciendo saltillos de tobillo. Aquí estamos haciendo, esto es en el IES de Barcelona, son atletas de Josep María. Aquí, pues para todo el trabajo de core, estamos haciendo glúteos y isquios. Trabajo de técnica de carrera en multisaltos. Son aplicaciones que podemos hacer. Para el trabajo de core, diferentes ejercicios de core, cuando estamos trabajando con esto, es un incremento de la moderado de la sobrecarga, pero que funciona. Sobre todo aquí nos funciona en estas fases en que la pierna está en el aire. Aquí una combinación, por ejemplo, este ejercicio con gomas de trabajo de la llegada del pie al suelo, con el power instep también estamos en el psoas y en los elevadores, en los flexores de la cadera que también estamos trabajando. Otros ejercicios. Aquí siempre es importante por todo el trabajo del el tibial anterior en el armado del pie. Ejercicios, estos mismos ejercicios de vallas, ejercicios de talones a glúteos. Aquí también multisaltos sobre vallas para que en la fase aérea pues podamos trabajar más el pie. Estos son atletas, algunos de estos internacionales, ¿no? Y luego aquí es importante en este ejercicio. Fijaros en este ejercicio que la tendencia que hay, o sea, el power step aquí es para que controlen no hacerlo mal. Vamos a ver en este. Uno de los problemas que tenemos es que cuando estamos haciendo segundos de triple o incluso cuando se está corriendo, es la tendencia a pendular y alargar el pie por delante, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos ejercicios de segundos de triple, es el control de que no hagamos esto para llegar. Entonces, en el chico este que hemos visto antes, en el maratoniano, que no terminaba la extensión, también con esta pierna pendulaba un poco. Le puse el power instep y se lo quité al momento, porque no era en este caso estaba pendulando tanto que era peor el remedio que la enfermedad. Es decir, que hay que saberlo. En cambio, en estos que corren bien, es una forma de que cuando estás en el aire baje rápido el pie al suelo. Aquí más ejercicios. Importante, por ejemplo, completarlo en las cuestas. Para la gente de trail, que estaría muy bien que se lo pusieran subiendo para todo el armado del pie y en las cuestas de abajo se lo ponen el cinturón y abajan, porque también no tiene sentido en las cuestas de abajo que se pongan esto. O en los arrastres también para no trabajar solamente
la impulsión que te trabaja, aunque la incidencia en la impulsión tenemos luego una opinión de oro. Que yo creía que no afectaba la impulsión y veremos cómo sí. Pero aquí también pues para la acción de la pierna libre. Aquí este chico es campeón, fue campeón de Bulgaria de 400 metros, que vivía en Tarragona y tenía algún problemita en los gemelos, porque era un chico que sin hacer nada va un día a hacer atletismo y se casca 49 en 400 metros y empezaba a dolerse de los gemelos y tenía una fuerza extraordinaria, pero claro, los tendones no le funcionaron, no podían aguantarle, entonces estuvimos trabajando mucho con encuestas y cositas y con este tipo. En los ejercicios de técnica de carrera, llevando también el power step en las muñecas y en los pies. Hay ejercicios, algunos ya están más o menos repetidos. Y aquí veis también cómo está todo dentro de la variabilidad, de hacer un bloque siempre en la técnica, un bloque de ejercicios muy amplio, porque todo este trabajo de brazos nos va a trabajar sobre todo toda la musculatura postural que tanto adolecen muchas veces los fondistas. Aquí estos saltadores de pértiga, que para la fase se lo han puesto aquí, están en el CAR de Sant Cugat, o con los velocistas que con las zapatillas no se puede colocar bien la pesa, o sea, la fijación, y entonces se hace, con los velocistas es mucho más fácil, que lo pones en la zapatilla con el velcro, en el empeine, y hasta ahí te lo quitas. Pasa que esto con los fondistas no se puede hacer porque, claro, destrozarías una tobillera, hay una en cada entrenamiento. Pertiguistas en los pies para la fase de... Este es importante, por ejemplo, en los lanzadores, en el pie. Esta es una chica que empieza a lanzar martillo. Toda la propiocepción en el pie varía mucho, ¿no? En la técnica. Entonces, si vas haciendo los giros con una power step, sobre todo en el pie derecho martillo o en el izquierdo en disco, entonces puedes mejorar mucho la técnica para las llegadas del pie en el punto concreto. Pero esto, claro, o sabes técnica o la lías. En el salto de altura, que los puedes hacer con la pesa en una mano, en otra mano, en un pie, en otro pie. En vallas, veis, esta ballista está haciendo estos ejercicios, está también entrenada por Josep María, aquí en un pie y en otro pie, y aquí está haciéndolo solo con la pesa en un pie. Estamos repitiendo lo mismo sin repetir lo mismo. Aquí este saltador de triple, pesa en uno, haciendo los multisaltos sin la pesa en el otro. Este lanzador de disco también, que estamos un poco lo mismo, veis que lleva aquí en la pierna izquierda, este lo llevan las dos y no lleva nada en las manos, y aquí veremos que lleva la pesa. ¿Veis? Esto no es el reloj, sino que es el power step, que claro, que te aumenta el momento, pero no tienes que proyectarlo, el peso del... No tienes que proyectar esta masa que tienes en la muñeca. La tienes en la mano y en el pie, o sea, y vamos haciendo diferentes combinaciones. En el trabajo propioceptivo, aquí están trabajando con el BOSU, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ¿se lo conocéis a este? Es Abdeslam Kelfen, cuando que tiene algunos problemas en la estabilidad del tronco y en la de la pelvis, pues aquí estamos trabajando la propiocepción con y la estabilidad del tronco pues con balón y con esto. Aquí, por ejemplo, como hemos trabajado con un grupo de fondistas de élite, pues todo este trabajo con Abdeslam Kelfen lo hice durante la época de la pandemia, el año anterior y el de después, que fue cuando bajó de 13.43 a 13.17 en 5.000. Él entrena a María Carbó
pero yo llevaba todo el tema de fuerza y de técnica, ¿no? Y no mejoró las marcas en 5000 desde entonces. Luego ha estado 2 años en Soria y ahora ha vuelto otra vez a Reus. Y veis, pues estamos haciendo este trabajo pues con los... no obstante, con él en series y en trote, pues tenía algún problema en el pie, pues no lo tocamos, porque si en un atleta de este nivel que puede tener algún problema en el pie, basta que le pongas esto, que será la causa de que se lesione, pero en todo el trabajo de técnica y esto, pues sí, y le funciona no muy bien. O sea, sobre todo le estabilicé el tiempo de contacto y el tiempo de vuelo entre una y otra pierna que lo tenía bastante irregular. Y aquí sí aquí podéis poner volumen en este vídeo. Álvaro Martín en el Power Step. Vamos, una de las cosas que colaboré más con Vicente fue ponerlo en contacto con diferentes grupos de entrenamiento. Y le dije que se pusiera en contacto con Valentín Masana y con José Antonio Carrillo, el de CIZA, que es el grupo de marcha. Entonces, bueno, y aquí vais a ver, este vídeo está colgado en YouTube y aquí he seleccionado pues un poco. Yo era muy reacio a utilizarlo porque siempre he pensado que ponerle pesas, en este caso en los pies, pues a la larga podría ser contraproducente. Pensaba que podría ser negativo, ¿no? Se ha equivocado el mundo. ¿Está mal esto en los Juegos Olímpicos? También. Bueno, pues al principio es verdad que es algo desconocido. Yo no era tan real porque al final sí que me gusta probar y hacer un montón de cosas y aquí bueno, creemos que en la élite pues cualquier pequeña mejora pues puede suponer esa pequeña diferencia entre estar en un podio y quedarte el cuarto. Yo creo que no cuesta trabajo comprobar las cosas y sacar conclusiones. Con Álvaro sí que dije voy a probarlo y vi que ha ido surtiendo efectos. En el caso de Álvaro estamos utilizando de 150 gramos y en el sitio donde lo lleva, entre las cuñas y parte del metatarso, estoy viendo que funcionalmente va muy bien, ¿no? Contrariamente a lo que podría ser una pollera lastrada o un propio chaleco o un cinturón. Eso es una de las cosas maravillosas que tiene. Bien, aquí no, he resumido un poco el vídeo porque ya lo podéis bajar de internet, si queráis, no hay ningún problema, os sale enseguida. Una de las cosas curiosas, que esto lo pensaba para los marchadores, que serviría mucho para el armado del pie, pero Carrillo dice que no, que era en toda la acción del impulso. Es decir, que a veces estamos buscando una cosa y nos sale otro. Aquí decir que Carrillo, además de entrenador, es médico, él no anda con chiquitas, es decir, ni lo hace esto ni por intereses, ni aquello que te dicen, como los cocineros que están todos ahora anunciando una sopa, un caldo en Tetrabric porque les pagan dinero y mantener las estrellas, ¿no? Simplemente que Carrillo... ¡Ay, perdón! Vale, perdón. Es decir, que este hombre no dice esto por decir ni porque está haciendo una cuña publicitaria, simplemente porque lo ha probado y le funciona y no tiene pelos en la lengua de decir esto vale y no vale. Que un campeón olímpico te diga estas cosas y lo diga de verdad, sin dinero y sin nada por en medio, ¿no? Quiero decir que esto es importante. Pues bien, yo he hecho toda la parte de aplicación práctica, y aprovecho para decir que hay un gran espacio en el mundo del entrenamiento y el deporte en general, que es entre los estudios científicos, por un lado, la publicidad que nos está bombardeando con que si haces esto vas a alcanzar la gloria en 3 días. Y luego los entrenadores que están haciendo
vendiendo programas de entrenamiento por internet, o sea, o una falta de cultura del atleta. O sea, uno de los problemas hay que el atleta o el corredor tiene una falta de cultura en tanto en cuanto los inputs que le llegan son de la publicidad. Porque lo que estamos haciendo, lo que están haciendo las universidades, los trabajos científicos, no los entienden ni traducidos. Entonces, claro, yo, entrenador de pie, que estoy allí, ¿cómo puedo competir? ¿Cómo puedo yo estar compitiendo con la casa Nike o con la casa Adidas? O argumentarles o darles los papers de Roberto o de Josep María, científicos, pues a un señor que trabaja en una oficina y se va a hacer y me dice que es mejor el fartlek o el interval o qué zapatillas son las mejores, ¿no? Entonces, claro, es importante rellenar este espacio intermedio que hay con actitudes, por ejemplo, como las de Carrillo, que dice esto funciona, y hacer trabajos dirigidos a aumentar esta cultura deportiva, porque la gente tiene mucha información. O sea, el fake news, los fakes, las mentiras, ¿no? Estas es, en el mundo del entrenamiento, es en lo que está más cargado de informaciones que no sirven. ¿Recordáis las tiritas en la nariz, no? Aquellas que tenías que batir todos los récords del mundo, o las medias compresivas, o las pulseritas de cobre. Es decir, hay muchos facts que la gente no se los cree. Otros, como por ejemplo las plataformas vibratorias, que sus efectos son extraordinarios, se venden en teletienda, queman el producto y luego ya no se utilizan. Y por eso estas cosas es importante llegar a estas informaciones que pueden aumentar la cultura del deportista y del entrenador medio que no tiene acceso a todos estos estudios científicos para probar cosas que realmente le puedan ser útiles. Pues muy bien, muchas gracias, y en el coloquio pues ya podéis hacer alguna pregunta más.